sentí aún más la necesidad de hablarlo con ustedes y contarles que, hey, yo fui abusada sexualmente. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, la verdad, estoy muy nerviosa por hacer este video, pero me prometí que lo iba a hacer, entonces estoy que me paro y me voy, pero lo vamos a hacer y vamos a hablar de este tema que sinceramente hace más o menos como 1 o 2 semanas había llegado a colación. Yo sinceramente en el primer instante de lo que estaba pasando dije, bueno, listo, vamos a hacerlo, pero después como que me fui agallinando, ¿no? Como que me empezó a dar como que, ay, sí, de verdad vas a hablar de este tema. Por ende lo he pospuesto tanto que el día de hoy me levanté con la decisión de que lo vamos a hacer. Espero que muchos de ustedes o muchas de ustedes me entiendan, que no lo veamos desde donde estamos acostumbrados a verlo, que es desde el lado de juzgar o justificar, ah, no, es que lo hizo por esto, no. Vamos simplemente a hablar del tema, que para mí es sanador y para muchas personas también lo es, por todo lo que he venido como indagando en todo este tema y lo que yo misma he experimentado con varias personas que he hablado del tema, ¿no? Vamos a empezar como desde el principio, por decirlo así, y es por qué decidí o por qué decidir hablar del tema, ¿no? Yo lo que les voy a contar el día de hoy es, yo creo que el secreto o la cosa más personal que yo tengo, una de las, sí, realmente sí, y estoy a punto de abrirme así con ustedes, es por la única razón que se me puede imaginar, y es porque seguramente tú lo tienes que escuchar, seguramente teníamos que hablar de este tema, seguramente tenía que pasar así, y por ende no me voy a cuestionar más el hecho de hacerlo. Y lo voy a hacer y ya. Muchas de ustedes me estuvieron preguntando porque yo misma les expuse en historias de Instagram que me había pintado esta uñita de este color y era por algo, ¿no? Y que les iba a contar y que les iba también a hacer un story time de algo mío, ¿no? Literalmente el día de hoy vamos a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia y dentro de lo que cabe decir también me he dado cuenta en los últimos meses y simplemente sentí como, bueno, vamos a hablarlo y no voy a redundar demasiado en esto porque probablemente para mi pobre Harry va a ser muy difícil editar, aunque quiero que sea un video muy raw, muy personal, muy que ustedes no sientan, ay, está editado, no, realmente quiero que escuchen cada una de las palabras que tengo por decirles. Como les conté, la idea es empezar desde el principio, así que pues bueno. La semana pasada, si no estoy mal, me vi un documental en Netflix, se llama, si no estoy mal, déjenme buscar rápidamente, Netflix. 2000 años más tarde. No logré encontrar cómo se llamaba el documental, pero sinceramente se los voy a dejar por acá porque me parece relevante y si ustedes quieren verlo, lo pueden ver después. En el momento, cuando me lo vi, me impactó bastante y es porque es que... Ay, ¿cómo hablar de este tema? ¿Cómo hablarlo? Bueno, cuando yo me vi este documental, vi varias cosas, ¿no? Uno puede, como televidente o como espectador, ver ciertas cosas, ¿no? Pero desde el principio empiezan hablando de todo lo magnífico y impresionante que era este hombre y luego se empezó a desencadenar como varios misterios y empezaban a mostrar muchas de las tomas o los momentos en los que este personaje simplemente decía lo que él era, pero nadie lo entendía porque lo tenían ya con otra visión, que él es esto o él era esto, ¿no? Él hacía y era altruista y ayudaba a los que
lo necesitaban, ¿no? Era una persona influyente en la sociedad, se codeaba con la reina de Inglaterra, o sea, un montón de cosas que uno se quedaba como, ok, un niño no necesita que tú le des dulces, que tú le des juguetes, que tú le des todo, pero cuando se empieza a desencadenar todo lo que se empieza a desencadenar en el documental, yo lo empecé a llevar cada vez a la vida cotidiana y realmente es que es una historia real. Entonces me empezó a cuestionar muchas cosas en mí y también en la historia que quiero compartir con ustedes. Y es porque todas estas mujeres que fueron abusadas no hablaron hasta que el hombre murió, hasta que el personaje que les causó lo que les haya causado en sus vidas murió. Hasta que eso no pasó, tantas mujeres no hablaron del tema. Entonces ahí fue cuando yo dije ok. Luego, de la nada, simplemente me vi el documental, me impactó, sí me hizo cuestionarme muchas cosas, etcétera. Pero lo más loco de la historia o de todo es que luego tuve una reunión, mejor dicho, tuve un día de reuniones, ¿verdad? Mágicamente, todas las reuniones eran con mujeres y mujeres muy tesas, o sea, de verdad como mujeres de verdad muy tesas y que causan demasiada admiración por lo que hacen en su vida, no solamente laboral, sino personal y lo que son como personas. Y una cosa llevó a la otra, no sé qué, y decidimos hablar del tema del abuso de los niños, ¿no? De los infantiles, de nuestros bebés. Ya venía el Día del Niño y yo quería tocar este tema porque yo soy, o sea, como muchos de ustedes saben, yo tengo un hermanito, amo a mi hermanito con todo mi corazón. Veo como la infancia y la inocencia de esas criaturas tan pequeñas, tan divinas, tan exacto eso, o sea, tan divinas, tan puras, que todavía apenas están llegando al mundo. Entonces, hablando de que, bueno, venía el Día del Niño y demás, más que tocarlo porque fuera el Día del Niño, era como también hacer énfasis en que, ok, un niño necesita que tú lo protejas, un niño necesita sobre todo ser escuchado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando me voy al día a día, lo que está pasando. Y es que como seres humanos y como adultos o como grandes, a veces no entendemos lo que está pasando muchas veces enfrente de nuestros ojos. Y no significa que sea nuestro error por completo. Yo entiendo, es un mundo en el que estamos llenos de información y que cada día la vida va muy rápido y demás. Pero yo, por ejemplo, cuando me voy hacia atrás, lo que me pasó a mí en especial, que es lo que vengo a hablar y compartir con ustedes, que no sé en qué momento voy a ser capaz de abrirme con ustedes y contarlo. Yo creo que independientemente de lo que me haya pasado a mí o lo que le haya pasado a muchas personas, es un tema que yo no lo veo ni siquiera como de buscar culpable, de verdad. No se trata de decir, ay, no, es que tal persona hizo, no hizo, no. Y en especial tú como padre o tú como madre, no te puedes literalmente ni echar la culpa por eso, ni creer que es tu error, porque no es así. No significa que porque tú seas mamá, papá, estás 100% completamente en control de lo que pueda pasar en la vida. Es que créanme que donde menos crees que va a pasarle algo así a un niño inocente, es donde probablemente va a pasar. Y es que eso es lo más triste. Por ejemplo, con este documental lo que nos damos cuenta es eso, que estas víctimas estaban siendo abusadas en lugares donde se suponía que tenían que estar mejor. Entonces es un tema, yo hoy quiero hablar de todo esto, no solamente porque acaba de pasar el Día del Niño y porque para mí, yo siendo hermanita de una criatura tan hermosa y estando rodeada de tantos bebés divinos y de la infancia que es tan linda para mí, y no solamente eso, sino también mi propia experiencia y lo que he hablado con personas que también han vivido situaciones así o cosas así, es incentivar el hecho de hablar con todas las personas que hablo de este tipo de experiencias o este tipo de situaciones que te tocan en la vida o que te pasan en la vida y que son más comunes de lo que todos nos imaginamos. Y es que ese también es el tema, o sea, no lo hablamos de pronto porque uno creemos que es muy común, que ojalá no sea el caso, espero que no sea el caso, o dos, porque literalmente no sabemos y entonces no es con nosotros.
No, yo siento que es un tema de todos, y sí es, y entonces es ahí cuando yo, hablando con estas mujeres, empecé a darme cuenta de muchos patrones, y es que todas las personas que son abusadas en la infancia tienen problemas psicológicos ahora en día y pues... Güey, o sea, hay una razón de ser y muchas personas no lo hablan, y obviamente, o si lo hablan con un psicólogo, que es lo más recomendado, y es así, pero ahí queda, siento yo muchas veces. Y el hecho de hablarlo sana, y es algo muy serio, es de verdad sana por completo. Creo que no sé si estoy siendo muy clara en el hecho de que, bueno, estamos hablando de un tema que es muy complicado, que sé y entiendo que es muy complicado, pero como les dije al principio de este video, yo estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia, claramente sin querer ser criticado, sin querer ser siquiera... A mí me encantaría que lo tomáramos desde el mejor lado posible, que es desde donde yo lo quiero contar, y que no es fácil para mí tampoco, pero de verdad lo quiero poner acá a colación, a que opinemos, pero ojalá a favor y de forma positiva, porque si es de forma negativa no estamos ayudando, pero para nada. Y mejor, si sientes algo negativo con este video, es mejor que te salgas y que vayas hacia otro lado, porque es lo que estoy a punto de contarles, es algo muy personal y que lo quise hacer desde mi punto de vista, desde mi experiencia, porque no quiero antes motivar, quiero ser algo positivo, no algo de que se tome por otro lado. Pero decidí hablar del tema. De pronto muchos de ustedes a veces ven a personajes o personas que están en el internet o en el ojo público, las ven indestructibles, ¿no? Y yo no sé por qué, de alguna manera quiero compartir, o me siento como en la obligación, o ni siquiera obligación, sino como que se los debo a ustedes, hermosas y hermosos, y toda la gente que me ha seguido y que me ha literalmente dado tanto en esta vida. Les debo también ciertas cosas que para mí es como retribuir de alguna manera, ¿no? Lo que yo les vengo a contar hoy es que con lo que hablé y vi en varias personas que se repetían varios patrones, sentí aún más la necesidad de hablarlo con ustedes y contarles que hey, yo fui abusada sexualmente, y no tenemos que llevarlo a un punto de es que si hubo penetración o si hubo esto. No, o sea, el solo hecho de que a ti te hayan visto como otra cosa que no sea de tu edad, es que no sé ni cómo explicarlo. Es como si tú eres un niño, si tú no tienes una vida sexual activa y a ti te incitan algo así, o tú te sientes incómoda con cierta actitud de un adulto hacia ti, eso es abuso sexual. A mí no me vengas con que, no, es que no lo voy a hablar o no lo voy a tocar. No sé por qué estoy hablando de esa manera, pero porque es que no es abuso. Y es que me tocó hablarlo con varias personas que creían que no lo tenían que hablar porque creían que no era abuso sexual. Y estamos hablando de que no tiene que haber penetración, no tiene que haber nada, aparte de que tú, si te sientes mal con la situación, la debes de hablar, sinceramente, de corazón te lo digo, porque en mi caso, yo estaba muy bebé, estaba muy niña, literal. Lo que a mí me pasó es algo muy... que yo aún no... O sea, yo en mi vida, les soy muy sincera, yo omito las cosas, ¿no? Y es como, de cierta manera, como esa niña lidió con ese problema de esa manera, entonces lo siguió haciendo así por siempre y nunca lo hablé. Y este tema que estoy tocando con ustedes, lo hablé hace unos años con mi mamá y me sentí súper liberada. Ustedes no se imaginan cómo me sentí. Y cuando lo hablo con otras chicas que han pasado por algo parecido que yo, me dicen que igual, o sea, que cuando lo hablaron se sintieron liberadas de alguna manera, a pesar de que directamente uno no sienta que le esté afectando. Pero esos son muy pocos casos. Hay casos en los que literalmente se vuelven asexuales, o sea, literalmente pasa de que tú vives un caso de abuso sexual cuando estás muy joven o adolescente, y lo que tú haces es que se te vuelve un rechazo a la vida sexual nivel Dios, y es grave y te jode de alguna manera la cabeza, y probablemente te toca ir a tratarlo con el psicólogo, a veces hasta con el psiquiatra,
porque dependiendo del caso y dependiendo de la gravedad es más difícil para una persona o no asimilarla o lo asimilan de otras maneras, porque todas las personas somos claramente diferentes y tendremos nuestras maneras de conllevar las cosas. Yo sinceramente se lo llegué a contar, sí mucho a par de novios, creo que a un novio y a mi mejor amiga y ya, y siempre cuando lo hablaba era como un tema que yo decía, a mí no me afecta, a mí no me afectó en nada, a mí no me afectó en absolutamente nada, bla, bla, bla. Por ejemplo, en el tema sexual, y lo hablaba con otra chica hace poco, sentía mucha empatía, me identificaba demasiado con ella porque nos había pasado lo mismo y lo habíamos llevado casi de la misma manera, y las dos hacíamos énfasis en la conversación de que no sentimos que nos haya afectado en el ámbito sexual, antes digamos que al contrario, y por eso muchas veces en mi vida yo no sentí que a mí me afectara directamente lo que me había pasado cuando estaba mucho más niña. Y es que cuando uno está muy niño, y en mi caso que yo me volví completamente independiente, me volví de una manera como tan... Es como todo en la vida, ¿no? Todo pasa por algo, pero muchas cosas en mi vida se dieron así para que yo pensara de cierta manera. Yo siento que este caso de abuso, porque fue un caso de abuso así uno sienta que no, porque no haya habido tal cosa o tal otra, fue un caso de abuso que de alguna manera me afectó en mi comportamiento, para con mis relaciones, para con muchas cosas. O sea, cuando uno realmente se da la oportunidad de indagar realmente qué es lo que está pasando con ciertos temas, te das cuenta que no te afectaron, pero sí, es muy raro hablar del tema, es muy raro cómo yo me siento en este momento. La realidad es que hablarlo con ustedes me hace también a mí darme cuenta que bueno, sí, o sea, pasó, que claramente nadie a mi alrededor, ni yo, ni nadie hubiéramos querido que eso hubiera pasado, pero pasó, ¿verdad? Y ahorita yo quiero decirles desde mi punto de experiencia que en el momento que a mí me pasó, yo estaba muy niña, tenía literalmente, es que el problema es que no sé ni siquiera por cuánto tiempo pasó, pero yo de lo que recuerdo tenía como 6, 7 años y pues mi mamá trabajaba, toda la vida mi mamá ha trabajado, todo el tiempo. Mi papá pues igual, mi papá ni siquiera pues vivía con mi mamá, o sea, mi familia no era una familia constituida like papá, mamá, sino que era más como yo vivía con mi mamá y de vez en cuando me veía con mi papá y así. Realmente yo vivía era con mi mamá una berraca así, de esas mamás así que uno dice, wow, bueno. Mi mamá trabajaba todo el tiempo, mamá confiaba demasiado en unas personas, eran familiares, personas que yo aún recuerdo y amo con todo mi corazón, y ella decidió, o sea, ella completamente tranquila y de dejarme en manos de estas personas claramente, pues confiada de la situación, me dejaba con estas personas, me cuidaban muy bien, personas cristianas, personas que de verdad con muy bonito corazón, pero una de las personas de este núcleo familiar o de esta... ¡Ay, no! No era así de buena, ¿verdad? O no sé, o realmente no sé, no quiero ni poner etiquetas ni decir nada, simplemente no me atrevo a decir nada al respecto. Simplemente una persona malintencionada nos mostraba sus genitales, no solamente a mí, sino a otras niñas, las cuales nos cuidaban. Y recuerdo también cómo en ciertas ocasiones a mí me tocaron, por ejemplo, y créeme que cuando estás niño a ti solo se te nubla la cabeza, o sea, es como que esto es normal, ¿qué es esto? ¿Debo contarlo? ¿Debo no? ¿Es normal? ¿Qué es? Paréntesis, interrumpo el video para seguir con parte de la historia que básicamente creo que no terminé de contar. Pues si yo dije que iba a ser completamente sincera, lo voy a hacer. Bueno, aparte de lo que pasó en tantos momentos diferentes de mi infancia que yo recuerdo, con las personas que yo convivía y que literalmente jugaba a diario, que si mamacita, que si con las Barbies, y yo me acuerdo que
jugábamos en un patio donde justamente quedaba el baño de los hombres. Entonces recuerdo mucho esto que pasaba y nosotros no entendíamos y ahí nos quedábamos como con eso. Pero yo creo que la situación que definitivamente marcó todo y que para mí fue el detonante definitivo, que aunque yo fuera tan pequeña, igual tomara la decisión de tomar decisiones como tan, no sé, tan de adulta, por decirlo así. Yo hoy en día como que miro hacia atrás y yo digo, bueno, gracias mamá, de verdad gracias mamá por darme la confianza y aceptar lo que yo le decía sin ella ni siquiera tener una justificación o por qué. Mi mamá me llevaba todos los días al colegio, bla, 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 y ese día dijeron como ahí literal en la puerta, como no, hoy no va a haber clase el grupo tal. Y yo me acuerdo que mi mamá embalada, porque obviamente pues ella era una persona y es una persona que siempre ha trabajado todos los días y que no podía faltar al trabajo, sin saber con quién dejarme, decidió obviamente dejarme con las personas que siempre me dejaba después de que yo salía del colegio. Pero a estas horas de la mañana no había absolutamente nadie despierto en la casa y yo recuerdo que cuando mi mamá llega conmigo a esa hora, literal como a las 7 de la mañana, nos abre este señor y y nada, entramos, pues como que entramos, pues mi mamá se tenía que ir a las carreras, no sé qué, y entramos y en el pasillo yo me acuerdo como él pone sus manos en mis pantalones, pues como en mis calzones, y eso no fue nada chévere, para nada, para nada. Y ya, y pues yo tomo la decisión, como que igual sentí que eso era muy raro, pero pues nunca lo comenté. Ya después la gente pues se levantó en la casa, yo me sentí como menos incómoda y lo dejé pasar. Pero a los días le hablé con mi mamá y le dije, yo mamá, ¿cuál es la posibilidad? Yo literal, re pequeña, 7 años, nunca se me olvida. Yo mamá, ¿qué tal y si yo en vez después del colegio, en vez de ir allá, voy a mi casa y tú me dejas las llaves y todo? Y yo recuerdo, porque también lo he hablado con mi mamá y hace poquito lo hablé con ella, y es como que qué lindo que mi mamá me escuchó y no entiendo por qué Angelito Divino la dejó tomar esa decisión cuando realmente ninguna mamá opta por dejar a su hija quedarse sola en vez de quedarse con adultos responsables. Pero te lo agradezco mamá porque confiaste en mí literal y sin saber cuál era la razón por la cual yo te estaba diciendo como mamá déjame quedar en la casa después del colegio. Mi mamá me dejó, me dio las llaves, me dio la responsabilidad y me dijo, hija, tú eres muy grande, yo siempre he sido muy alta, entonces ella era como que por ese lado entendía que yo en la calle no parezco como una niñita de 7 años. Entonces ella me decía como tú eres muy grande, entonces sales del colegio y te vas casi que corriendito para la casa, súper rápido, no, si ves que alguien te está siguiendo, no, que me daba instrucciones muy de mamá, ¿saben? Sí, efectivamente me empecé a quedar desde los 7 años sola en mi casa y para todos mis amiguitos del colegio era muy raro, yo nunca lo decía, pero cuando lo decía yo, hey, yo me quedo sola en la casa, y ellos como, ay, sí, qué chévere, qué cool, la niña cool. Y literalmente creo que eso a mí me enseñó mucha independencia en la vida y era lo que les decía y a lo que vuelvo con el video, que pues las cosas a veces pasan de la manera que menos obviamente no queremos y pasan cosas terribles en la vida, pero qué chévere quedarnos con lo bueno. Y sigamos con el video. Solamente venía acá a llenarme de valor y contarles esta última parte. O sea, yo aquí intentándome poner en los zapatos de mi Carolina niña, yo digo, ¿pero qué es? O sea, ¿por qué uno no habla del tema? Porque simplemente... Y yo no sé cuántos niños a mí me vean y de cierta manera me siento también con esa obligación o esa amiguito, amiguita, habla del tema. Eso no es normal, eso no es normal. A ti no te tienen por qué estar tocando en partes donde no te deben de tocar. A ti no te deben de estar insinuando temas sexuales para los cuales tú no estás preparado aún. La educación sexual es algo muy serio y que de verdad tenemos que hablar con personas que saben del tema y nunca a solas con alguien que no tenemos toda la confianza del mundo o nos hacen sentir incómodos. De verdad hay que hablarlo
y hay que entender todo en la vida, en especial cuando es algo que te hace sentir incómodo, cuando no entiendes qué es, y es ahí cuando más aún tienes que preguntar y entender qué es o por qué lo hacen o todo. Yo les cuento esto y también a la vez decido también pintarme una uñita de mi mano diferente, o sea, de las manos diferente. Y es una campaña muy chévere que empezó con hombres. Hombres se pintaban el anular o cualquier dedo de la mano de un color, así, en forma de protesta al abuso sexual de niños, de menores, de mujeres y demás. Y es una campaña que me parece muy linda y que yo quiero darle como voz. No, o sea, lo quiero hacer como que, bueno, no solamente los hombres, hay mujeres también, nosotras, nosotras, nos necesitamos, es que nosotras estamos bien aporreadas por la sociedad, por muchas cosas, y créanme que habemos muchas mujeres que en algún momento nos ha pasado cosas así y lo hemos suprimido y de pronto se nos ha llenado la cabeza de varias creencias. También estamos acá para apoyarnos, porque eso no es normal y eso que nos pasó no es normal y eso no debería de habernos pasado. Pero bueno, pasó y entonces hablemos del tema. ¿Cómo nos podemos apoyar? Hay que ir al psicólogo. Por ejemplo, yo eso no lo entendía y resulta que es que nosotros como sociedad también empezamos como, ay no, es que al psicólogo solo tiene que ir el loco. No, dejemos de decir cosas, no, o sea, es que todos son influyentes y todos con cualquier palabra pueden influir a otra persona a no tomar una decisión que de hecho podría ser vital o importante para su vida. Y para mí el hecho de ir al psicólogo es como, hace poquito me dijeron, es como cuando a ti te duele un pie. Si a ti te duele un pie, tú vas donde el médico y a ver qué pasa. Y créeme que si hay cosas en tu cabeza que no están bien es porque las tienes que tratar y que probablemente te van a descubrir cosas que vengan desde tu infancia. Y siento que este tema de hablar del abuso sexual, yo sé que es muy delicado, lo sé y lo entiendo y lo reconozco, pero quiero hablarlo para que todos nos tengamos un poquito de empatía a la hora de, hey, tú no sabes por qué esa persona está actuando así. Y no significa que tengamos que soportar que otra persona coja una pistola y mate a la gente, no. Esos son temas muy complicados y muy serios que no. Pero también tenemos que ser empáticos y también intentar de que, bueno, a nosotros no nos pasó, qué chévere que no nos pasó y qué afortunados. Sí, ¿cómo podemos ayudar a los otros? ¿Cómo podemos escuchar a los demás? Pero de verdad escuchando. Yo sé que esto es un tema bien complicado, bien profundo. Vea, a mí hasta se me fue la luz hablando acá del tema, no lo quería hablar, pero quería de verdad darle voz a estas campañas tan lindas y aquí por medio del internet, que de hecho el documental también me impactó eso, que nunca se hubieran dado cuenta de que este personaje era ese personaje. Si en internet no se hubieran puesto de acuerdo a hablar de ciertos temas y sin miedos y sin cosas y sin tabúes, hablar del tema, se destapó todo esto de este señor que abusó de más de 600 personas, que muchas quedaron con problemas psicológicos muy fuertes y que, como les digo, habemos muchas personas que aunque nos haya pasado ciertas cosas, lo hemos llevado por otro lado y no nos ha afectado de alguna manera, y que siento que podríamos unirnos también para hablar del tema. Solo hablar sana a nivel Dios. Y por ello, bueno, me puse la camiseta de valiente o no sé, y vine acá a hablarles de ese tema que no es fácil para mí, pero que bueno, que lo hablamos y que espero que esto nos ayude de alguna manera, que nos deje algo positivo a todos, que de verdad pensemos en nuestros niños, en nuestro futuro, que literalmente son ellos. Y entre menos traumas y entre una vida infantil más sana, tendremos un futuro y una salud mental para ellos mucho mejor. Los quiero mucho, 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 bebés. Gracias por escuchar. Nos vemos en una próxima. Chao, Fernanda. ¡Ah! ¿Por qué?